Bueno, pues en primer lugar agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta tarde para acompañar a nuestro amigo Marco, agradecer de una manera muy especial la acogida por parte de la Biblioteca Pública de Palencia y de todas las personas que habitan en ella y que trabajan en ella y que hacen que este espacio sea un espacio para tener en cuenta, ¿no? O sea, un espacio, las bibliotecas deben ser espacios protegidos y cuando se hace una buena labor bibliotecaria, pues el espacio es más protegido. Creo que la Biblioteca de Palencia hace una muy buena labor bibliotecaria. Bueno, pues ¿qué les voy a contar? Que estoy muy contento de estar aquí porque yo nací aquí. Nací, no aquí en este mismo punto, que podía nacer entre libros, pero no, nací en el Hospital Río Carrión hace 58 años. Y bueno, pues mi vinculación con Palencia ha sido siempre, digamos, familiar, por parte de padre y por parte de madre. Somos 10 hermanos, de los 10 hermanos 6 somos palentinos, 4 son leoneses. Constituimos la comunidad castellano-leonesa en términos familiares y bueno, pues estamos contentos de ser de aquí. Y la verdad es que francamente contento porque tengo muchos recuerdos de Palencia, de la infancia, muchos recuerdos de Alar del Rey, que es de donde es mi madre, de luego la familia de mi padre, Escobar, el pintor, de Tiñal Zaguán y todo lo que tenía que ver con aquella época de los años 70 sobre todo y bueno, pues aquí pasé la infancia, aquí pasaba yo las Navidades, la Semana Santa y bueno, pues siempre queda ese rasgo de la huella, ¿no? Que es la memoria y una memoria muy agradecida porque siempre me gustó Palencia. No solo me gustó lo que es la ciudad, sino también la tierra de campos. El mar de Castilla es maravilloso y siempre digo que soy palentino allá donde voy, porque dicen que uno es de donde pase, no de donde nace. Yo nací en Palencia y digo que soy palentino de nacimiento y leonés de fallecimiento. Pero bueno, venimos a hablar de una novela, de una novela que bueno, pues que es una novela ilusionante en el sentido de que aparte de lo que cuenta nuestro amigo Marco, pues la ilusión de hacer o de escribir una primera novela. Porque hay gente que así con mucho arrojo escribe una novela y se queda tan pancho y no tienen ningún tipo de oficio de escritor ni nada. Dice, no, voy a contar las historias. No, yo creo que cuando alguien escribe, lo primero que tiene que hacer es haber leído mucho, haber escrito mucho en otros ámbitos, a lo mejor, y tener oficio de escritor. Desde luego que Marco lo tiene, en primer lugar por su profesión como periodista y luego porque es un hombre de la literatura y evidentemente la gente que lee, la gente de la literatura pues tienen un prisma que les pone delante de un precipicio pero con garantías de lo que van a sacar pues va a ser algo importante, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con Marco, que se ha adentrado en su primera novela, una novela voluminosa, y que ha buscado un guión, ha buscado un personaje, ha buscado un filón donde poder él, en cierto modo, pues desarrollar esa ilusión de ser narrador en primera persona o en tercera persona y de compartir con todos los lectores o con todos los amigos pues esta experiencia, ¿no? de escribir una novela pero con garantías. Aquí ya les digo, hay gente que tiene mucho pudor, o sea, no tienen pudor a la hora de escribir y bueno, ahora con el sistema este de autoedición, pues cualquiera escribe, con un móvil cualquiera es fotógrafo, con un pincel y bueno, un poquitín de pintura y tal, todo el mundo es pintor, ahora todo el mundo es de todo, pero nadie es fontanero como los fontaneros de antes. Pero es una realidad. El caso es que aquí hay oficio y se nota. Y buscar un personaje como es el hecho de Gerardo, pues es una cosa trascendental porque nos pone en una situación de una época, de una forma de entender una situación como es la guerra civil y todo lo que conlleva, la posguerra y luego la era contemporánea después a la posguerra, ¿no? Y bueno, pues todo esto lo centra en un personaje que se llama Gerardo y que ha sido el guión fundamental o el personaje fundamental para desarrollar
esta experiencia narrativa, que yo le doy la enhorabuena en este instante porque creo que hay que dársela, y todos ustedes deberían hacerlo por ese arrojo que ha tenido de voluntad, de dignidad y sobre todo de oficio de escribir, ¿no? Y bueno, pues el personaje que va contando esta novela, pues evidentemente Rubial es un personaje que les puede resultar bastante conocido y que bueno, pues que es el personaje fundamental junto con Gerardo de esta novela, ¿no? Así que, si te parece bien, Marco, nos adentramos en una especie de conversación y... Pues sí, sí, voy a dar primero las gracias, como has hecho tú, en un par de minutos. Gracias a la biblioteca por acogernos, a María José, su directora, que es una gran directora de biblioteca, a Esther, que es la coordinadora del programa, y felicitarles por el programa que hacen de actividades culturales, porque bueno, no se conforman con fomentar la lectura, que ya es mucho para una biblioteca y es su misión principal, sino que es un centro dinamizador de cultura, como ha dicho Héctor, y bueno, hay que agradecérselo y animarles a que continúen. También quiero darle las gracias a Héctor por desplazarse. Héctor es una persona muy ocupada, como un sinónimo de la palabra editor es persona ocupada. Hay algún otro en la sala como José Ángel Zapatero y le sucede lo mismo. Todas las horas del día, de la semana, de los meses, de los años son pocas para un editor, y por eso le agradezco mucho que se haya venido desde León a acompañarme y a presentar la novela. También le agradezco pues, que haya apostado por el libro, porque es un libro arriesgado. ¿Arriesgado en qué sentido? Pues en fondo y en forma. Es un libro arriesgado en su volumen, 400 páginas, de un género híbrido. Es una novela, pero no es una novela, digamos, al uso, porque bueno, tiene otros ingredientes, el ensayo, la reflexión, la literaria, la reflexión metaliteraria, la biografía, el reportaje histórico. Es decir, es una novela, o ha querido ser una novela, pero no es una novela de esto de decir, bueno, toma una novela con la que te vas a entretener, en la que, como decía en una entrevista esta semana, que no te cuenten que el mayordomo es el asesino, porque si no te la revientan. Bueno, pues no es una novela de ese tipo, y en ese sentido pues creo que es un riesgo que ha querido correr, y más siendo también un autor que no tiene trayectoria literaria más allá de haber publicado algunos cuentos y haber ganado algún concurso de relato, pero nada más. Y bueno, también pues muchas gracias a vosotros por asistir, algunos con la novela leída, otros con la novela a medio leer, otros espero que la leáis y la disfrutéis también, y gracias a los que habéis venido de más lejos, desde Valladolid. Me gusta mucho haber contraprogramado a San Pedro Regalado, pero bueno, y agradecer al Fútbol Club de Barcelona, que ha tenido la deferencia de no jugar hasta las 9:30 y no contraprogramarme a mí, que también es un detalle por parte del Club Blaugrana. Y bueno, antes de conversar con esto, sí que quería, que luego va a ser lo más ágil quizá, conversar con él, comentar una cuestión previa, y es la dedicatoria del libro, ¿no? ¿Por qué dedico el libro a mi padre? Y en concreto dice: a la memoria de mi padre, Pablo Porras Porras, siempre tan trabajador. Bueno, esta dedicatoria aparece en la primera página, después de la portadilla del libro, junto a dos citas. Una de José Antonio Primo de Rivera y otra del escritor Don Delillo, que de algún modo dialogan con esa dedicatoria y que no están por casualidad, están elegidas con el libro prácticamente ya terminado, al final. La cita de José Antonio Primo de Rivera, del año 1935, dice algo así como: hay que hacer un trabajo en año 1935. Es importante remarcar esa fecha. Es decir, no ha empezado la guerra, pero no falta mucho. Hay que hacer un trabajo enorme. Hay que hacer que los pueblos de España tengan luz, pan y vestidos abundantes. La dedicatoria, en ese sentido, a mi padre, es una especie de homenaje a una serie de generaciones, como la suya, como la de mi padre. Mi padre nació en el 33, es decir, 2 años antes de esta consigna del líder falangista, que tuvieron la enorme tarea, el enorme trabajo que va de la España que sale en el 39 de una guerra civil, como sale el país después de una guerra civil,
y de unos prólogos bastante destructivos desde mucho antes, pongamos que desde la Revolución de 1934, por poner una fecha, y la España que nos entregaron, por ejemplo, a los que, como yo, nacimos en el 69, más o menos la época del protagonista principal de la novela, que fallece en el 71. Para esas generaciones, para aquellas mujeres y para aquellos hombres, incluido mi padre, el trabajo era una virtud, un derecho, pero también un deber, una obligación para con el país, la sociedad, la nación, la patria, cada uno, sus familiares, su sociedad, cada uno que lo vea o lo etiquete como quiera. La segunda razón se vincula con la cita de Don Delillo, que empieza diciendo: «Solo después de 2 años de trabajo se me ocurrió que era un escritor», y que el haber dedicado 2 años a trabajar en su novela se había convertido en un incentivo, por el aliciente de que la escritura le permite pensar más profundamente. La escritura es una forma intensa de pensamiento, dice Don Delillo, año arriba, año abajo, coetáneo de mi padre, que me inculcó como mi madre el valor del trabajo y la obra bien hecha, y quiero hoy agradecérselo públicamente. Esto mismo que afirma el escritor norteamericano, a quien no lo he oído, por cierto, esto de escribir como forma intensa de pensamiento, se parece mucho a aquello que decía Josep Pla, a quien sí he leído bastante, que casi tenía que ser una asignatura en las escuelas de periodismo, leer a Josep Pla, que decía que cuando quería saber mucho de una cosa escribía un libro. Y esto es lo que yo he hecho con Gerardo. Escribí un libro para intentar saber mucho de Gerardo Salvador Merino, de quien hablaremos ahora, de su época, y si me apuran también para saber mucho o un poco más de mí mismo, incluido si era capaz de escribir una novela, una primera novela, porque las personas, me parece a mí que creemos que nos conocemos, aunque solo sea por las veces que nos miramos al espejo, pero no nos conocemos tanto como nos creemos. Y seguro que hay algún psicólogo en la sala que me podría dar la razón. Y cuando quieras entrar, Héctor, pues a tu disposición. Pues nada, pues muchísimas gracias por esa introducción. Yo comentaba antes que ante la primera obra literaria de cualquier escritor, pues hay recursos que nos llevan a aspectos que pueden ser aspectos de una novela amorosa, una novela histórica, una novela de género negro o una novela de memoria de un territorio, de un espacio. En tu caso, ha sido adentrarte en la novela centrándote en un personaje, que además en un personaje más o menos reciente, porque la novela histórica habitualmente siempre se centra en personajes de la Edad Media o hacia acá, ¿no? De la época de la Europa de los Austria o de napoleónica, siempre andan buscando o del siglo XIX, pero tú has ido a buscar a una persona que, bueno, has dicho que murió en el año 71. ¿Por qué Gerardo? ¿Cómo aparece Gerardo? Porque todo lo que cuenta de Gerardo en el libro, todo es verdad. Absolutamente todo es verdad. Sí, Chesterton decía que una buena novela se distingue porque cuenta la verdad de un personaje, y una novela mala se distingue porque cuenta o no sabe contar o cuenta lo malo que es el autor. Entonces yo espero haber conseguido por lo menos contar la vida de Gerardo. Gerardo es una persona que sale un poco inesperadamente, porque yo sí me planteo escribir una novela, algo así de más largo recorrido que un relato, en una época en la que en la pandemia estoy leyendo mucho pues, sobre la Segunda República, el franquismo, la posguerra, toda esa época, en la medida en que bueno, pues, ha vuelto un poco a la actualidad. Ha vuelto a la actualidad pues, porque es una época en la que no se han cerrado del todo las heridas, cada uno tiene las propias y, no sé, da la sensación un poco de que no está escrito todo sobre ella. De hecho, yo creo que salen todos los años un montón de libros sobre la guerra civil y demás. Y este año además me parece que conmemoramos 50 años que se murió el general Franco, que bueno, a mí no me parece una celebración, pero bueno, me parece que hay que celebrar a lo mejor otras cosas. Bueno, dicho lo cual, pues Gerardo me llamó la atención porque, bueno, habiendo vivido toda mi vida aquí en Palencia, habiendo escrito muchísimo sobre Palencia, recorrido su callejero y pues es un hombre que no tiene calle, no se la han quitado por tanto, y dices, bueno, ¿y cómo no tiene calle un señor
que es el primer jefe de los sindicatos verticales del franquismo, que rechaza ser el primer ministro de Trabajo porque piensa que en el sitio donde está tiene más capacidad de maniobra, más margen para hacer su labor política, su proyecto político, y no tiene calle, nadie habla de él, y entonces me intriga. Veo encima que es de Palencia y que nació en Herrera de Pisuerga en 1910, y entonces empiezo a rascar un poco en su trayectoria y claro, veo aquel episodio que tiene de estar apenas año y medio, un par de años, no llega al frente de los sindicatos verticales, de la Delegación Nacional de Sindicatos, porque le procesan por ser masón, por pertenecer a la masonería. Masonería que durante el franquismo pues, se persigue mucho. De hecho, en el año 40, en 1940, se aprueba la ley contra la masonería y el comunismo, porque bueno, el régimen entiende que han sido dos de los grandes enemigos del país y de España. Y entonces empiezo a bucear en su vida, en esa etapa fundamentalmente que es la más accesible, porque de refilón sale en los libros de historia, su persona, y me llama la atención porque es un personaje y me voy explicando por qué nadie lo ha reivindicado. Claro, para los franquistas y para la derecha, digámoslo así, es un apestado en la medida en que bueno, pues tiene esa salida un poco turbulenta de la política y por tanto no se le reivindica o no se le considera un hombre del franquismo, sino un político fallido. Y la izquierda, lógicamente, ¿cómo lo va a reivindicar? Pese a que él fue socialista en su juventud, pues fue afiliado a la UGT, posiblemente también al PSOE. Él en los años universitarios y sus primeros años ejerciendo la abogacía en Madrid, recién titulado, por cierto, en la misma escuela donde ha estudiado nuestro actual presidente Pedro Sánchez, en el Real Colegio de María Cristina de San Lorenzo del Escorial, aunque luego ese título lo convalida la Universidad Central en Madrid, entonces la Universidad Central, y él estábamos con que no le reivindica a la izquierda, pese a haber sido un socialista radical, de hecho, porque Dionisio Rediojo, futuro compañero suyo en Falange, lo conoce en esos años, y él en sus memorias, Dionisio Rediojo habla de él y dice que en aquellos años era un socialista radical, junto con otro amigo suyo que fue el autor de la ley municipal más importante de la República. Entonces, bueno, es un hombre que no ha tenido quien lo defienda, ni quien, como el coronel, no tenía quien lo escribiera. Dije, bueno, pues voy a seguir rascando, me seguí documentando en su vida, hacia atrás todo lo que pude y hacia adelante, porque me pareció que el personaje tenía muchas aristas, que era contradictorio, que había tenido una evolución muy peculiar, poco habitual dentro de lo que es los personajes que han trascendido en nuestra historia. Y observé pues, que era un personaje que prácticamente podía servir de cata de lo que había pasado en España desde el año 30 aproximadamente, o de los 30 hasta los 60 o 70 que fallece. Es un joven republicano, socialista, izquierdista, luego se convierte al falangismo porque conoce a José Antonio Primo de Rivera y porque hay un episodio que relato en el libro en el que su madre muere en un cruce de disparos por un altercado que provocan las izquierdas en Herrera de Pisuerga. Eso le hace un poco cambiar, se afilia al falangismo, se suma al alzamiento cuando ya es notario en Galicia, en un pueblo de Galicia, en Aspontes, Puentes de García Rodríguez. Le nombran luego, después de ser acabada la guerra, está alto cargo del franquismo, un puesto muy importante del que luego podemos conversar. Y después, pues después de este proceso en la masonería y de estar un poco sufriendo un destierro interior de unos años, se rehabilita como dirigente empresarial. Él es notario, se instala en Sardañola, en Barcelona, y allí conoce a los dueños de la empresa Uralita, los empieza a asesorar y a raíz de eso pues empieza a asesorar a grandes empresas catalanas como Uralita, que estos hermanos terminan vendiendo a Joan March, al de la Fundación March, al banquero, negociante y extraperlista y de todo, una persona muy oscura y con muchas aristas también.
y asesora a Uralita, Tabacos de Filipinas, que entonces era la primera multinacional del país, que importaba y exportaba mercancías como cualquiera ahora, era nuestra pequeña Amazon del momento, a lo mejor, por compararlo con algo contemporáneo, y también a Motor Ibérica, que entonces estaba fabricando los camiones Ebro y los tractores Ebro, muy amparada por el régimen que estaba apoyando la mecanización del campo, cuyos consejos de administración de estas tres sociedades, Uralita, Tabacos de Filipinas y Ebro, Motor Ibérica, llega a presidir y sale en la prensa catalana pues con todos los parabienes. Un año es el Barcelonés del año y todo. Bueno, entonces a mí me gusta esa etapa que él cubre, desde su juventud socialista hasta ser un precursor de la tecnocracia franquista del tardofranquismo, y es lo que me apasiona del personaje. Pero claro, digo, bueno, escribo una biografía, pues yo quería escribir una novela. Y por otra parte coincide, y si quieres ya entro con lo de Néstor Rubial, del arte de ego, coincide en una época en la que, a raíz de la ley de la memoria democrática, yo pensé que no se iba a ver bien que se escribiera sobre un señor que había sido un filonazi, o por lo menos un partidario del régimen alemán, en el sentido de que él fue a Alemania a conocer cómo se trabajaba en Alemania. Gerardo Salvador Merino es el padre de luego todas esas generaciones que fueron de españoles a Alemania con contratos a trabajar. Esa semilla la siembra él en un viaje a Alemania en el 41, poco antes de que le procesen. Un viaje donde sus enemigos dentro del franquismo consideran que hace para conspirar con otros cargos del franquismo, allí, con Muñoz Grandes, entre otros, el jefe de la División Azul, y montar un complot junto con los alemanes para derrocar a Franco y a Serrano Suñer. Entonces, él hace ese viaje a Alemania y claro, yo pienso, bueno, pues hablar de un cargo franquista, de un partido filonacio que veían en el Frente del Trabajo alemán una organización a emular, pues esto, la ley de la memoria histórica no les va a gustar nada. Y entonces digo, bueno, pues no lo va a contar Marco Porras, lo va a contar uno que se llama Néstor Rubial. Y así Néstor Rubial tiene toda la libertad del mundo para opinar. Y ese es el motivo último de por qué existe un alter ego en la novela. Bueno, dicen que un periodista que da información y opinión es un mal periodista. Yo quiero entender que podías haber firmado este libro como ensayista porque ibas a poner en valor la vida y bueno, pues la esencia de este personaje de Gerardo, pero decides narrarlo y para narrarlo creas un personaje que es un periodista y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Es por esto que acabas de decir, para tener esa cierta responsabilidad en otro personaje de decir lo que no sientes? Sí, o sea, a mí la envergadura del personaje sobre el que yo quiero tratar y lo delicado del personaje, desde sus inicios hasta los finales, me pide marcar distancia, porque si no, yo creo que voy a expresarme de una manera mucho más implicada emocionalmente e ideológicamente. Y entonces me invento un personaje que no viene precisamente, no es un periodista que venga de escribir política, ni de escribir sobre historia, no es un profesor de historia, no es alguien que está escribiendo una tesis, sino que es un periodista famoso que está recorriendo todos los platos de televisión y de radio hablando de sucesos, de la crónica negra, y que está hasta aquí, de la crónica negra. Se ha quedado viudo, tiene 2 hijos adolescentes, en fin, tiene una vida un poco en un callejón sin salida. Después de décadas hablando pues, de las niñas de Alcácer y de todas cosas parecidas a esas y los juicios, pues claro, él está, digamos, harto de esa realidad que le toca recrear y por la que le pagan mucho, además. Ahí tiene un conflicto, digamos, de tipo moral. Y es que es verdad que los medios de comunicación, y en concreto los sucesos, no dejan de ser una explotación comercial del sufrimiento ajeno. Y entonces él dice, bueno, pues quiero escribir una novela. Y una amiga editora que tiene, separada y que también arrastra una trayectoria personal complicada, que se cuenta en la novela,
es decir, dos solitarios que se juntan ahí con sus traumas personales, profesionales y demás, le da un anticipo para que escriba esa novela. Y la editora le empuja a que escriba una novela policíaca o de crímenes, de estas de escandinavos que hay ahora, que en la página 10 ya han descuartizado a media docena. Y hemos visto ya 6 autopsias en la página 30 de esas. Y que son reflejo de eso otro que hay en la sociedad ahora, de poner mucho la tele para ver quién ha matado a quién y le preguntan a los vecinos si saludaba o no saludaba al que han detenido, que es una información que nos apasiona tener. Era muy bueno, saludaba o no era simpático, sí, bajaba todos los días ahí a comprar el pan, dice alguien ahí en la tele, y creemos que eso es información. Y estoy haciendo un poco autocrítica del oficio, ¿no? Y creemos que es información y lo estamos comprando como información. Bueno, pues ese es el personaje un poco que busco como narrador. Y consciente también de que voy a recrear la vida de varias décadas, 4 o 5 décadas de un personaje, pues trato de que eso sea también una manera de entreverar, como los buenos ibéricos, la grasa y lo magro, digamos, de la historia. Sí que es verdad que la guerra civil, la posguerra, es siempre como una especie de fuente de ingresos para todo el mundo que se adentra con un poco de fiabilidad en el asunto, ¿no? Como puede ser el caso ahora de David Suclés con el libro este que acaba de publicar, que ahora mismo creo que es el libro más vendido en España, de la península de las Vacas. O sea que, y además es un chico joven que lo escribe, que ya está ajeno a... Yo cuando murió Franco yo tenía 7 años, tú tendrías 5 o por ahí, ¿no? Y bueno, pues es como una especie de alejamiento y sí que es verdad que debería haber como una especie de zanjar ya algo que pasó y bueno, pues una especie de entendimiento o una cordialidad de tiempo, porque los jóvenes tampoco se merecen que estemos continuamente recordando algo que fue terrible, ¿no? para un país. Yo no quiero pensar que vuelva a repetirse, y si vuelve a repetirse es por los errores que se han ido cometiendo, en cierto modo por ponerlo, como la prensa esta que hablabas de la novela negra, pues por poner continuamente pues, las referencias a todo ello, ¿no? Que al final el odio es una cosa mala y si lo vas generando pues es todavía peor, ¿no? Pero sí que es verdad que es un recurso que se utiliza mucho de la guerra civil o la posguerra desde los distintos puntos. Sí que es verdad que da más juego el hecho de quienes sufrieron más las consecuencias de la dictadura, evidentemente por la falta de libertad y demás, ¿no? Pero está bien incluso que busques un personaje como es un periodista para narrar la historia de Gerardo. El problema fundamental es cuando tú que eres periodista, nos encontramos ahora mismo en una situación en la que la verdad está continuamente en duda. La verdad se vulnera de una forma continuada en todos los medios públicos y privados, por intereses, evidentemente, ¿no? En unos casos por intereses políticos, por intereses de mantenerse en el poder, en otros casos por intereses de poder, de vanidad, de empresarios que quieren mantener ante todo su legado caciquil en el territorio castellano o en el territorio valenciano y vulnera pues, esa libertad de prensa de las personas que trabajan en los periódicos, ¿no? O sea que vivimos como una especie de tragedia informativa y de libertad informativa que perturba a los ciudadanos que muestran todavía ese interés por comprar la prensa y ver lo que opinan estos columnistas y lo que opina la información general, ¿no? Yo les voy a decir una cosa. Mi abuela vivía ahí en la avenida de lo que llaman ahora la avenida de Valladolid, en el primer portal, y ahí había un kiosco cuando yo era niño y yo bajaba y compraba el jabato y ella me daba la propina y compraba el jabato y el Capitán Trueno. Yo tenía 7 años y siempre se me iba al ojo a mirar aquello que ponía El Caso. Aquel periódico se te iba porque siempre había algo ahí que perturbaba esa imaginación de niño curioso que busca siempre el placer
en lo prohibido. Ya no les digo si había una portada de la revista Lee. Entonces ya, bueno, ya ibas haciendo así, ¿no? A confesarte, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha perturbado y hemos caído en esa trampa de generar confusión, de generar incertidumbre, de generar miedo, de generar temor. Yo no creo que a Gerardo le vaya a poner nunca a nadie una calle. Yo creo que poner calles a las personas no es importante para nada. Yo creo que lo importante es no caer en el mismo error y por desgracia pues es este de la guerra civil y la posguerra y todo es pues una excusa importante para atraer otra vez a eso. Ahora a los jóvenes les vuelve a interesar el hecho de la guerra civil. Les interesa y lo ven unos con una perspectiva de lejanía, pero de dolor también, porque es doloroso, ¿no? Es muy doloroso pensar que se matan entre compañeros, entre vecinos, y otros ya lo empiezan a ver desde una forma radicalmente política, en el que pues, entran en territorios, lo digo tanto por un lado como por otro, aquí no, y eso es un error, ¿no? Y a veces hay publicaciones que tienden la mano a esa confrontación absurda, cuando lo que debe haber es, honestamente, pues poner en valor, en el caso que haces tú, pones en valor a un personaje que, bueno, pues adorado o no, adorado ni por unos ni por otros, al final, ¿no? Porque él siguió un camino, ¿no? Y bueno, creo que pero es a lo que voy. Este periodista se moja, porque él tiene un planteamiento, eso. Entonces mi pregunta es, ¿tienes ese periodista, que en el fondo eres tú? ¿Tienes esa sensación de que reprocharán, en cierto modo, esa actitud o ese planteamiento que has tenido a la hora de poner? Bueno, yo creo que el libro tiene la suficiente carga documental, rigurosa y honestidad como para que no suceda eso. Yo creo que, además, a ver, yo trato, también en el libro de pasada y en algún comentario sale, que tenemos que huir un poco del trazo grueso a la hora de leer nuestra historia reciente, que es la que parece que tiene las heridas abiertas. Tenemos que huir del trazo grueso porque en cuanto te metes a estudiar un poco en profundidad cualquier asunto de la época, notas pues, que los personajes no son tan monolíticos, no hay unos buenos y unos malos. Las guerras civiles, bueno, las guerras en general sacan lo mejor del ser humano en el sentido del heroísmo, del altruismo, de dar la vida por una causa y por la sociedad en la que crees, pero también sacan muchas miserias, sacan las guerras lo peor y lo mejor. Yo creo que en el libro no creo que haya motivos para reprochar. En todo caso, bueno, yo lo he escrito con honestidad y Néstor Rubial pues piensa de las cosas, tanto del mundo de los sucesos como de las cañas de cerveza, como de la guerra o de Franco o de la República, lo que piensa, donde yo pues he aportado bastante. Pero sí que me ha permitido mirar las cosas con bastante más distancia que la que puedo yo tener sobre determinadas cuestiones. Y a buen entendedor, pues pocas palabras, y que son muchas, pero bueno, son 400 y pico páginas, pero entre líneas se puede leer lo que yo como persona puedo pensar de muchos asuntos. Pero a mí sí me molesta esa visión y ese trazo grueso con el que estamos leyendo esto, porque creo que no contribuye a superar esa división, eso que ahora llaman la polarización, que yo creo que es una cosa que existe en todas las sociedades, porque se fomenta, vende, entre comillas, vende a los dueños de los medios de comunicación, y de la que comemos muchas personas, ¿no? De esa polarización, si nos damos cuenta, hay gente ganando verdaderos sueldos que no se ganarían siendo fontaneros, como decías tú, que tanto escasean. Gana más un fontanero de Moncloa alimentando consignas que reparando carleras, sin ninguna duda. Pero bueno, yo creo que de lo que se trata también es de que nosotros como lectores y como ciudadanos nos exijamos un poco a nosotros mismos, es decir, que no nos conformemos
con el tuit que nos llega, el vídeo de 1 minuto de los míos me dan la razón, sino que conozcamos nuestra historia, porque es que hay que conocerla sin complejos. Es que no nos tenemos que acomplejar de nada. Es que nuestra historia no es, como país, ni mejor ni peor que la de cualquier país europeo. De España se ha hecho una leyenda negra muy grande y no hay por qué seguir alimentándola, porque no somos ni mejores ni peores. Hay potencias europeas que han estado traficando con esclavos hasta anteayer y nos pasan por la nariz su pedigrí democrático y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas y cuánto nos tenemos que endeudar. Hay potencias europeas a día de hoy que tienen un auténtico régimen colonial en África, que han montado estructuras financieras, políticas, supraestatales, para mantener unos privilegios en África, que es pues, una despensa, una fábrica de materias primas, un lugar de recurso de mano de obra barata, y nos tachan a nosotros de poco democráticos y de haber fundado universidades en Hispanoamérica y de haber llevado una civilización, no digamos superior, distinta, donde no se comían entre ellos, como había en México, por ejemplo. Es decir, todo eso que cuenta en Hispanofobia Elvira Roca, que lo cuenta muy bien y es un libro muy recomendable. Entonces, a mí me parece que tenemos que acudir a nuestra historia sin complejos, porque es la manera de superarla. Porque nos tenemos que avergonzar, lógicamente, de habernos matado y de habernos pegado tiros durante 3 años, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, nos tenemos que aprender de esos errores e intentar mejorar. Y ahí sí que creo que en el libro ahí se desliza un mensaje, no explícitamente, pero sí que puede acabar decantado, que es que yo creo que necesitamos incorporar la moral a la labor política y al gobierno de los pueblos, y no existe hoy. Es decir, nosotros, si nos damos cuenta, la moral que yo entiendo que es la ley natural, no existe. Nos hemos acomodado a un sistema de que lo que se legisla es lo bueno. Ojo con eso, porque a mi modo de ver, porque la mayoría de la población diga que hay que meter una inyección a los mayores de 85 porque no son rentables, como un ejemplo extremo, eso puede estar en una Constitución, puede estar en una ley, eso no va a ser bueno. Hay un bien superior. Es decir, entonces, si no incorporamos a la legislación, al gobierno, a la gestión de lo público, una moral superior, que es la que nos merecemos como seres humanos, que no somos animales, somos seres humanos, que está bastante por encima de eso. Si consideramos que los sujetos dignos de derechos son los perritos, pues ya mal vamos. No, los perros son animales. Nosotros estamos bastante por encima. Los primeros que daban derechos a los animales, o uno de los pueblos que daban derechos a los animales, los nazis. A la raza Doberman, que era estrictamente alemana y privilegiada, y la protegían, y era digna de derechos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con cómo gobernamos. Y sí que hay algo de eso hay en el libro, una especie de repaso a lo que sucedió, errores que cometimos y que no debemos cometer, y que pasa por eso. Es decir, la actualidad que hoy está en los medios de comunicación, pero no solo en España, nuestros gobernantes mundiales, los que mueven con sus decisiones que nuestros ahorros de la noche a la mañana valgan 1/3 menos, o que nuestra producción de trigo, yo que ahora estoy trabajando en este sector, se deprecie 15% en 2 meses, todo eso, que no se nos escapa, no lo cambiamos. Y eso pasa por exigir a la democracia que se perfeccione. Si queremos mejorar, no podemos conformarnos con un régimen que lleva más o menos haciendo lo mismo, pues a nosotros menos años, pero en el mundo occidental, pues desde que acabó la Guerra Mundial, año 45, pongamos por caso, pues casi vamos para 80 años o los que sean. No me sale ahora la cuenta porque soy de letras. Entonces, si no exigimos a nuestro régimen mejorar, y eso pasa, pues por ejemplo,
impedir pues, que nos coloquen en las listas a mandantes. Es decir, el mandante va en la lista porque votamos la lista entera. ¿Por qué no nos dejan votar la lista por partes? Solo ahí en el Senado, por si nos apetece llevar un boli ese día. Pero si pueden, nos mandan la papeleta a casa. Es decir, como eso, pues todo. Luego, la democracia tiene una cuestión peliaguda desde los inicios. Nosotros votamos, le damos nuestra voluntad a 350 personas y esas 350 expresan nuestra voluntad para elegir a un presidente del gobierno y que a vez elige a sus ministros y demás. Es decir, ¿cómo se produce esa traslación de voluntad? Es que a mí me hace mucha gracia en esta sociedad tan racional, tan racionalista, donde tenemos, por ejemplo, a Dios tan apartado, ¿no? Porque es una cuestión que, bueno, apartado salvo lo del Papa, ¿no? que sí que como es crónica rosa o púrpura, pues nos interesa mucho. A mí me parece que hay que buscar mecanismos para que esa traslación de la voluntad popular a través del voto sea efectiva, no sea un mito en el que creemos en la representatividad. Bueno, sí, nos representan como nos representan, llevan verdaderamente nuestros mensajes, nuestra voluntad. Hay mecanismos para canalizar, hay mecanismos para que den cuentas, rindan cuentas, o esto es el día, cada 4 años ponemos una papeleta, ellos luego, tú, 350, y si te he dicho indulto no me acuerdo. En fin. Bueno, yo creo que has mencionado a Dios y seguramente el apagón, ahora que todavía no sabemos a qué fue debido, igual fue del que da la luz eterna, la da y la quita, ¿no? Una pregunta, ¿has contactado con la familia una vez que salió el libro? Sí, bueno, yo cuando me planteo hacer el libro tengo ahí un debate, digo, bueno, tengo 2 vías, contactar con la familia, irme a Barcelona, a ver si tiene su archivo personal y que me lo dejen para construir una biografía ya. Y entonces yo decido no hacerlo, porque con lo que llevaba investigado tenía suficientes datos y suficiente material. He rastreado la biblioteca de La Vanguardia, que está disponible en internet a tope, La Voz de Galicia, el ABC, un libro suyo pequeñito de unas 100 páginas con sus discursos y sus intervenciones públicas, que tiene un pequeño perfil biográfico al principio, una serie de páginas. Su biografía, poquito, más bien es la ideología de la Revolución Nacional Sindicalista que Gerardo quería impulsar. Y decido no contactar con ellos. Y cuando ya tengo el libro terminado, eso sí, el original, hago un PDF y se lo mando a uno de los hijos que vive en Barcelona, que ha sido profesor de Derecho Público en la Universidad Pompeu Fabra, yo creo que ya está jubilado, tiene unos 80 años, y al poco tiempo pues me contestó y bueno, me llamó por teléfono y me dijo que le sorprendía mucho eso, que un palentino, pues después de que su padre hiciera ya 50 años que había fallecido, pues se interesase por la vida de su padre. Yo creo que en parte porque, claro, los hijos vieron la brillantez de su padre, porque su padre, Gerardo Salvador Merino, fue un hombre con un liderazgo tremendo, con una capacidad intelectual muy grande, un gran trabajador, capaz de superar dificultades severas, de sobreponerse. Él resulta herido 2 veces en la guerra civil, está a punto de morir en el naufragio del Castillo de Olite, que es un navío que en la toma de Cartagena se hunde ya el último día de la guerra civil. Es una de las personas que va en la tripulación, salva la vida de milagro, lidera a su vez a los prisioneros que quedan de ese barco del bando nacional. Los supervivientes los apresan los republicanos ya con la guerra civil terminada o perdida, y él se amotina y consigue liberarlos. Es decir, es una persona con un liderazgo tremendo, y la familia habrá visto, dice, bueno, nuestro padre, bueno, en su momento tuvo su cierta repercusión en la prensa local o de Barcelona y tal, pero no ha sido una persona
reivindicada por nadie, y sí que les sorprendió. Y luego, pues cuando termina el libro, sí, cuando ya está el libro editado, pues les he mandado un par de ejemplares y han quedado, yo creo que contentos. Pero yo creo que ellos, que tienen su vida profesional, no sé los que viven ahora, me parece que viven 3, tienen su vida personal muy resuelta, porque su padre, lógicamente, desde esos puestos hizo dinero, tenían negocios, tienen hoteles, tienen inmobiliaria, tienen buena posición, pues posiblemente para ellos su padre pues es como, puede ser el padre para todos nosotros, un padre que se nos ha muerto hace 50 años. Pues yo me imagino que cuando tenga 80 años, pues yo de mi padre me acordaré, pero... Entonces, de algún modo sí que les ha revivido un poco, pero les ha sorprendido sobre todo que una persona de otra generación tan distante se interesase por la vida de su padre. Bueno, yo creo que vamos ya para 50 minutos. Si alguien tiene interés de formular alguna pregunta o alguna cuestión, que sea fácil. Yo sí que os voy a decir una frase. Sí. Sí. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Sí. Primero, felicitarte por tu novela. Segundo, al margen de la novela, me despierta curiosidad, siendo un merenense, si tenía algún vínculo con José Antonio Girón de Velasco, falangista del PRO y muy vinculado además con ministro de Trabajo. Sí, bueno, pues efectivamente, Girón de Velasco, pues hay una cuestión muy curiosa. Yo creo que las familias estaban enfrentadas porque a Gerardo Salvador Merino Serrano, o sea, Franco, que siempre obraba a través de su cuñado en esa época, le ofrece ser ministro de Trabajo, el primer ministro de Trabajo. Y Gerardo no quiere porque él piensa que desde la Delegación Nacional de Sindicatos, con la estructura que ha ido montando a lo largo de 2 años por toda España, que se la recorrió de cabo a rabo, iba a ser capaz de organizar y de estructurar toda la economía y todo el empleo del país, lo cual era una potencia política y transformadora muy grande, mucho más que desde cualquier ministerio. Posiblemente esa ambición es la que le cercena. Y cuando le ofrecen ser ministro de Trabajo, él lo rechaza, porque él lo que quiere es ser el número 2 del régimen, digamos. Que Serrano se vaya a exteriores, como finalmente se fue, para intentar solventar la presión exterior en el 40-41 de meterse en la guerra mundial España de un bando o de otro, que salvan con la marcha de la División Azul y no involucrándose más que en eso. Y el que nombran ministro de Trabajo es, en mayo, creo recordar, mayo del 41, el primer ministro de Trabajo es José Antonio Girón. Y cuando se le procesa por la masonería, en el primer Consejo de Ministros que analiza qué hacemos con este hombre, con Gerardo, creo que el 1 de agosto, ya una vez que han armado el caso y la acusación, Girón de Velasco propone que se fusile a Gerardo Salvador Merino con el argumento más o menos de es una persona que nos ha traicionado la gran confianza que hemos depositado en él. Porque la ley de la masonería y el comunismo obligaba a lo que se llamaba la retractación, es decir, aquel que había pertenecido a la masonería o había sido comunista en un sentido amplio, porque para entonces todos los que habían sido más o menos de los partidos izquierdistas republicanos, el régimen los consideraba comunistas o en la órbita del comunismo, tenían que retractarse de aquella época y decir, sí, yo estuve afiliado en tal sede o yo fui de tal logia y allí estaban fulano, mengano y perantano, y los de donde iban tirando luego para la represión de aquello. Y claro, a Gerardo le medio engañan porque dicen, oye, sabemos de tu pasado masónico, y Serrano le dice, tú no te preocupes, que joder, ¿cómo vamos a dudar de ti, que eres 2 veces herido de guerra, a punto de morir en un naufragio, lideras la sublevación de los prisioneros del castillo de Olite, eres director de sindicatos jefe de sindicatos desde hace 2 años, no hace falta que lo hagas. Y es quizá su error. Posiblemente no lo hace porque podía haber sido también su tumba como político. Es decir, teniendo tantos enemigos dentro de las familias del régimen, pues podían haber aprovechado su pasado masónico para decir, oye, este es un revolucionario que a través del Delegado Nacional de Sindicatos nos quiere montar y para eso no hemos ganado una guerra, digámoslo así.
De hecho, una de las declaraciones, y es la única que traigo aquí en estas hojas, la única cita que traigo de Gerardo dice, la única que traigo: el enemigo del nacionalsindicalismo no es la fracasada fuerza marxista, sino la conjura del capitalismo que quiere cercenar nuestro poder. Es decir, a Gerardo al final toda esta historia de la masonería se la resucitan. Él tuvo contactos con masones y tuvo una carta de recomendación para integrarse en la masonería alicantina, que fue su primer destino como funcionario. Eso sí que parece que consta, pero lo alimentan, lo engordan, lo agitan, y hay rumores de que es un masón por Madrid, lo van difundiendo para generar escándalo, porque era una persona muy conocida y pues podría ser, pues no sé, es un nombre que no me sale ahora otro, pero podría ser un Ábalos, es decir, un hombre que estaba en la estructura del partido, no era un ministro, pero era un hombre al frente de una estructura estatal enorme, superior a un ministerio. Es decir, el ejemplo no sería el Ábalos, sino sería un superministro o un superjefe de todas las, por ejemplo, todas las empresas públicas, el INI, algo así, el antiguo Instituto Nacional de Industria. Como todos tenéis una edad, casi todos sabéis lo que es el INI. Si fuese a un instituto tenía que explicar. Bueno, pues esa es la historia de Girón, que luego tuvo larga vida, el León de Fuengirola, que hizo unos negocios en Fuengirola inmobiliarios, porque eso es lo que sucedió un poco del régimen de Franco, y el propio Serrano Suñer lo dice en 1941, y es una de las citas al principio del libro. A partir del año 41, de esta crisis y de otras que hay por esos años, mayo del 41, el franquismo domestica mucho la Falange. Franco sabe colocar al frente de Falange a personas dóciles, y van encauzando y armonizando, o tratando de que ninguna de las familias ideológicas del régimen se haga con la suya, ni la falangista radical, digamos así, ni los monárquicos, ni los demócratas cristianos, ni los militares, ni los financieros, ni los capitalistas. Franco era un hombre de orden, y él intentaba que ninguna de esas familias se desmadrase. Tan es así que los ministerios casi tenían su cuota ideológica: el de justicia para los carlistas, el de educación para los demócratas cristianos. Él fue más o menos configurando sus gobiernos de esa manera. Y en cuanto había algún choque, lo que hacía era una crisis de gobierno, quitaba dos de aquí, dos de allá, los que más guerra le habían dado, les colocaba en otro sitio o les mandaba al ostracismo, y se iba bandeando. Porque todas las cuestiones que se abordan en el libro es que tendemos a hacer una lectura muy monolítica de lo que fue el franquismo. Y el franquismo fue, hay que darse cuenta que la guerra civil la ganan, igual que la pierden corrientes ideológicas muy distintas, porque nada tiene que ver Besteiro con Largo Caballero o con la Esquerra Republicana de Cataluña. Pues en el bando ganador sucede lo mismo. Había monárquicos convencidos que pensaban que Franco, primero hay que decir que Franco no deja de ser el jefe del movimiento o del lanzamiento, como lo queramos llamar, empieza en septiembre. Hasta entonces el jefe de la Junta Militar, fallecido en el accidente Sanjurjo, en el accidente de aviación, es el general Cabanellas, que era el de más antigüedad, a igualdad de grado, el de más antigüedad, curiosamente masón. Es decir, el primer jefe de la Junta Militar que triunfa en el lanzamiento en la zona nacional es un masón. Claro, esto no lo iremos a contar a los de la memoria histórica, ¿sabe? Ni vamos a oír tampoco contar que el general Franco derrota, controla la revolución de 1934 para el gobierno republicano de izquierdas. Es decir, la historia no es tan monolítica como nos la pintan a grandes brochazos, y es un poco también una de las, o de uno de los mensajes del libro. Sí, Agustín. Es interesante lo que dice de la metaliteratura, ¿no? Porque ahí efectivamente en el libro, como por ejemplo lo hizo Janet Cerca con Soldado Salamina, no se cuenta, digamos, un poco el proceso de producción de un libro, ¿no? Las conversaciones entre un editor y un escritor, ¿no? Y ahí, aparte de la distancia esa que logras mantener, que tú decías que querías mantener, ¿no? También se consigue hacer dos libros, ¿no? Dos historias, ¿no? Como un aliciente, ¿no? Sí, ahí trato también de aligerar, en la medida de lo posible, la historia histórica, valga la redundancia, la trama de Gerardo,
con la actual, la contemporánea. Y claro, la ficción, lo ficcional y lo real, digamos. También consciente de que tampoco son unas separaciones tan nítidas, porque la historia no deja de ser un relato, ojo. Y esto que comentaba antes de querer superar esos brechazos viene de ahí, de que la historia es una cuestión en la que se relatan una serie de acontecimientos y se ocultan otros, o pasan a segundo plano. No sé quién decía, dice, yo no me fío mucho de la historia, de los libros de historia, porque estoy viendo cómo se escriben sobre la historia actual. Y algo hay de eso, ¿no? Es decir, si nosotros vemos un poco el panorama de lo que simplemente las hemerotecas puede quedar o trascender de lo que está sucediendo ahora, pues, es decir, la historia es un relato que van construyendo normalmente los ganadores. Y parte de los problemas que tiene España es que nuestra historia la escriben los ganadores y, por tanto, el relato que ha quedado es el de que ganaron la guerra unos. Pero es que no la van a poder ganar los que la perdieron. Es decir, y parte del problema está en que queremos echar el partido de revancha. No, si es que esa guerra, igual que Hitler no la va a ganar ya la guerra, ni los nazis, porque la perdieron la guerra mundial, la guerra civil española ya no la pueden ganar los que en teoría ellos creen que es el bando bueno, por decirlo en sus términos, el lado bueno de la historia que hablan ellos. Eso pasó, y ya pasó, y está escrito, y no hay vuelta atrás. La historia es lineal, no tiene agujeros negros ni vasos comunicantes para poder volver. Creo que Gerardo Salvador Merino era hermano del que fue fundador del Festival de Santa Fe de Cangrejo del Río de la Red. Sí. Para hacer eso, primero tienes que desactivar el modo avión. Pues pocas referencias tengo. Sé que hay parientes, sí. Luis Salvador Merino es alcalde de Herrera, me parece que es el último alcalde del franquismo y es el que crea el Festival del Cangrejo. Quiero recordar que no se presentó ya en las primeras elecciones municipales de la democracia, pero no tengo así más referencias de que viva. Supongo que sí que habrá descendientes, pero claro, estamos hablando de un señor que falleció hace 50 años, 55 años. Entonces ya han pasado bastantes generaciones. Perdón, y luego el padre de Gerardo era el alcalde de Herrera de Pisuerga. Es decir, su hijo, esto es una cosa que en los pueblos pasa mucho en Castilla, ¿no? Que va pasando de padres a hijos y el padre que fue alcalde en la República, luego fue alcalde con el franquismo y luego el hijo y luego el nieto en la democracia. Parece que no se va en los genes lo de tener el gen municipal. Sí. En algún momento del proceso de creación, documentación, redacción del libro, ¿llegaste a pensar, menudo colado en el que me estoy metiendo? Sí. Sí, porque por eso de las dos tramas. Lo único que intento es armar una estructura que aligere eso. Porque claro, yo me podía haber circunscrito al año y medio de vida política o 2 años de vida política de Gerardo, con los antecedentes que tienen mucha potencia, pues su participación en la guerra civil, su nombramiento como cargo falangista y el proceso de la masonería, que además la masonería siempre tiene mucho morbo y tal. Pero claro, a mí precisamente lo que me gusta del personaje son las diferentes etapas evolutivas que tiene, y las aristas y las contradicciones, y que hay como varios Gerardos a lo largo de una vida, como hay en la vida de todos. Es que tenemos que mirar a nuestros padres. Nos pensamos que nuestros padres siempre fueron el que fue a nosotros en la primera comunión. Nuestros padres también fueron jóvenes y demás. Bueno, y nuestros abuelos, y bailaban la jota. Entonces, armo una estructura de capítulos relativamente cortos, escenas que considero episodios muy señalados de la vida de Gerardo, y los voy entreverando, uno sí, uno no, con cómo Néstor Rubial aborda esa construcción de la novela, en ese momento preciso, que es además donde se pregunta tanto las cuestiones metaliterarias que decía Agustín, como quién era este hombre, es decir, las que me puedo estar haciendo yo. Entonces, en el fondo sí es la historia de construcción de una primera novela.
Y por eso es un libro que reflexiona sobre el trabajo. O sea, para mí el trabajo es y por eso la dedicación de mi padre, la dedicatoria de mi padre, como digo al principio, y las 2 citas sobre el trabajo. Yo hasta que no dedico 2 horas, 2 años a escribir este libro, más o menos, más todo el trabajo documental previo, no me doy cuenta de lo que es hacer una novela de este tipo y el embolado que tú dices. Pero también eso es lo gratificante. El difunto Vargas Llosa decía, y sabía mucho de esto, lo contaba el otro día en la radio, sabía mucho de escribir y es un maestro. Creo que masón también, he dicho lo de ser un maestro, creo que también pertenecía a la masonería. Es un grandísimo narrador de primerísimo nivel, un hombre excepcional, que también ha tenido una proyección pública muy grande, pero él decía que lo gratificante de la literatura son los ratos de estar frente a tu página, a tu ordenador, escribiendo. Todo lo demás, todo esto es necesario para, digamos, la industria editorial, buscar lectores, dar a conocer, pero para él lo gratificante, y lo dice una persona eso, que ha sido premio Nobel, era sentarse a escribir. Tan es así que en las reuniones lo habitual, cuando le tocaba dar una conferencia o un congreso y en el hotel, pues estaban allí todos, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Mario estaba en su habitación escribiendo, había que ir a por él. O sea, estaba siempre escribiendo, porque era lo que le gustaba hacer. Siempre iban a por él y llegaba, digamos, como decimos aquí en Castilla, a la crítica. A la crítica, pero él estaba en su habitación, en su hotel, porque no... O sea, él iba a la vida literaria lo imprescindible, porque donde un escritor creo que está a gusto es delante de su historia, construyendo personajes, viendo resolviendo problemas, que al fondo armar una historia es una resolución de problemas y un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Bueno, pues llegados a este punto, como les decía al principio, agradecer a la biblioteca de este templo, que hay que proteger, hay que cuidar, hay que visitar. Y hay otro templo que se llama Librería, y tenemos un representante de la Librería Iglesias aquí acompañándonos, que también hay que cuidar, que hay que visitar y que hay que mantener, porque si se mantiene la literatura, en cierto modo se mantiene esa verdad que pululea por el mundo, ¿no? Por lo menos la que nos hace sentirnos a cada uno de nosotros mejor, más libres y crecer en otro ámbito, ¿no? No solo en el ámbito físico, que está muy bien comer y beber, pero también hay que leer. Así que muchísimas gracias a todos y pido un aplauso grande para